Bienvenidos a El Garullaje, una producción de Uniminuto Radio Soacha. A un clic de la transformación social. Bueno, muy buenas tardes. Ahora sí, saludamos hoy con especial, nuestro primer especial sobre la literatura. Y pues bueno, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Con ustedes, El Garullaje. Para el día de hoy hablaremos sobre la literatura en el proceso de la humanidad. En el transcurso se ha podido reconocer datos de aquellos acontecimientos más importantes y sucesos que marcan la historia de la literatura. Por ende, entonces, por cuestiones del azar del destino, hoy no nos va a poder acompañar el señor Monito. Entonces, pues nada, hoy estamos Cristian Beltrán en la mesa y su servidor Andrés Ramos para contarles a ustedes los mejores datos sobre la literatura. Y pues bueno, qué mejor en este especial, así que pues nada, empecemos. Bueno, esto se comienza algo tranquilito. Vamos tranquis. Algo breve. Listo. Como comúnmente decimos, ¿no? Bueno, un recuerdo que yo tengo desde mi infancia es que yo me levantaba bien tempranito los sábados, los domingos, se prendía la televisión, se ponía Caracol y veía los cuentos de los hermanos Grimm. Los cuentos de los hermanos Grimm. Siempre he visto esos pequeños muñequitos los fines de semana. Lo mejor que puede transmitir Caracol en las mañanas para los niños. Claro, eso es como muy típico en Colombia. Pero aquí no venimos a hablar de pues las experiencias, ni una cosa ni lo otro, sino caer en cuenta que esta literatura, si bien era para niños, es muy turbia. ¿Es turbia? Es muy turbia. En algunos cuentos se toca lo que es el alcoholismo, la violencia y otros tabús que pues para niños no se me hace como coherente para niños. Exactamente, y pues bueno, les comentamos. Lo que pasa es que los hermanos Grimm ya son... ya época antigua, ¿cierto? Viejito ya. Entonces ellos, a través de la literatura, narraban esos cuentos, pero eran cuentos que precisamente no eran dedicados para los niños. ¿Correcto? Entonces, aquí encontramos cuentos como Blancanieves, como La Cenicienta, La Bella Durmiente y todos estos cuentos que siempre tenían que ver o con el sadismo, o con el alcoholismo, o con cosas que verdaderamente no son para niños. Los cuentos de los hermanos Grimm, como los conocemos a día de hoy, digamos como en tema de caricaturas, ya son adaptaciones. Sí, es lo que es el anime. El anime, que esas fueron las cosas que vimos y que tuvieron como censura, si podríamos decirlo. No fue una adaptación tan precisa y tan buena como serían los libros. Pero, aún así, si usted se pone a ver la serie de anime, la que se transmitía en Caracol las mañanas, tenía como esos sesgos de violencia, como esa connotación que dejaron los hermanos Grimm, que son cosas de cuentos como que, me dice que usted, si se ponemos en un contexto, que el diablo venga por su alma y se empiece a jugar con un tabú de dinero, juegos de azar por el alma de una persona. Nosotros lo veíamos normalmente con visiones de niños, pero si le damos sentido a cada capítulo de los hermanos Grimm, es algo muy turbio. Muy turbio. Es que yo creo que haciendo pues la debida investigación del tema, encontrábamos el cuento de la Cenicienta, ¿no? Entonces ya sabemos que la Cenicienta es como aquella princesa que le tuvieron que poner su zapatilla en su entonces. Resulta que los hermanos Grimm, cuando hicieron el cuento, cuando lo hicieron a su manera, dentro del cuento pusieron en la parte en donde se tiene que poner la zapatilla a la Cenicienta, que la madrastra le dijera que se tenía que cortar el talón. Con un cuchillo tenía que cortarse el talón para que el pie cupiera en la dentro de la zapatilla. Esto según los hermanos Grimm. Obviamente para los niños se tuvo que adaptar y pues esta escena nunca se mostró, porque si no ya no sería para niños. Claro, pero pues de todo esto lo único que nos queda es el inciso de a veces como uno llega a ser como inocente, porque estas cosas eran muy puntuales y se enseñaban, pero uno simplemente lo veía y se entretenía. Pero esto es como, wow, dale sentido a las cosas a veces, que tienen su trasfondo. Y sí, para nadie es mentira y no se puede negar que la literatura de los hermanos Grimm siempre fue como muy turbia, muy pesada. Sí. Y pues bueno, este es un datico de inicio con temas de literatura. Pues bueno, yo te tengo otra como datico así suave. Otro datico, con temas de la literatura.
Ujú. Resulta que tengo entendido que hay un guatemalteco que escribió el cuento más corto del mundo. Cuento más corto del mundo. Y el cuento más corto del mundo cuenta con 7 palabras dentro del cuento. ¿Tan solo 7 palabras? 7 ¿Y palabras. esto no se catalogaría como una frase? He ahí el problema. Ok. Y mucha gente se lo pregunta, venga, si son 7 palabras, entonces eso es una frase. Pero no, ¿por qué? Porque el cuento tiene un inicio, tiene un nudo y tiene un desenlace en solamente 7 palabras. ¿Tan solo 7 palabras? Y pues bueno, les voy a leer el cuento, no se vayan a dormir, el cuento es corto. Entonces Ojito. pues nada, dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es el cuento. Wow. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ahora, ¿tiene un inicio? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque cuando despertó, generó una historia, ¿cierto? Ujú. Generó un inicio de la historia. El dinosaurio todavía. Él todavía genera como una pregunta, así como un suceso, ¿cierto? Correcto. Entonces hay un nudo. Y cuando dice estaba allí, hay un desenlace. Porque da como respuesta a esa pregunta que se generó antes con el todavía. Wow. Pues la verdad es que es muy corto, pero a mi perspectiva me deja como algo más, como ¿qué da a entender el autor con este cuento? Porque el tipo dice, el dinosaurio se despierta, se dio cuenta es que aún estaba ahí, ¿no? Sí, claro. ¿A qué se refería? Pues dentro de lo que muchas personas tratan de entender, pues simplemente como que trató de hacer una fábula respecto de, pues, como la extinción de los dinosaurios, ¿no? Del meteorito. Entonces, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y si tan solo habla de cómo las personas literalmente a veces no son conscientes de su propia existencia. Un día llegan, se levantan y ven, señor, no estamos acá. Si nos vamos por el lado, digamos, como ya más existencialista, Ujú. tal vez es muy cierto lo que tú dices, pero pues nada, acá es la libre interpretación de cada persona sobre cada cuento, y en este cuento de 7 palabras creo que la interpretación va más allá, la imaginación puede ir más allá. Pero pues bueno, otro inciso de la literatura un poco suave. Bueno, aquí llega otro datico, yo creo que un poco ya más subidito de tono, si lo podríamos decir así. Aquí vamos a hablar sobre el libro más caro del mundo. El libro más caro del mundo. Ujú, el libro más caro del mundo. Hombre, yo he escuchado el libro más vendido, pero el más caro nada. ¿Cuál es el más vendido? El más vendido tengo entendido que es El Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes Saavedra. Correcto, está siendo Exactamente. correcto. Pero aquí venimos a hablar de la compra del libro más caro, que se trata de nada más y menos que el Código Hammer. El Código Hammer. ¿Sabe de qué habla el Código Hammer? Tengo entendido que es como del ser humano, algo así. ¿O me equivoco? Más o menos. El Código Hammer, también conocido como Códice Hammett, es una compilación de textos y dibujos realizados por Leonardo da Vinci. Ni más ni menos. Ajá, recopilaciones entre 1508 y 1510. Y pues la compra la hizo nada más y menos que Bill Gates. Don Bill Gates Sí, compró el señores. libro más caro del mundo. En el año 1994 por 30,8 millones de dólares. Hijo de madre. Claro, lo que equivale a 51,7 millones de euros en 2022. O sea, esto es una cantidad de dinero loquísima. Absurda, sí, señor. Pero si vamos al punto y somos objetivos, a ver, esto fue de puño y letra de Leonardo da Vinci. Ajá. O sea, entonces yo creo que aparte de tener más un precio monetario, tiene un precio histórico inmenso. Se vendió, pero para mí tiene más un precio histórico. Yo creo que sí, se basa más como en el precio histórico, en el saber que lo hizo Leonardo da Vinci, como tal vez lo importante que es para la historia esta obra, y asimismo como tener el lujo, ¿no? Tener un pedazo de historia guardada en casa tal vez es lo que lo motivó a hacer esta compra tan cara, ¿no? Claro, pues es que el tipo pues tiene toda la plata del mundo. Sí, Pues es imagínese. es que no es cualquier pesito. Claro, ya no así, yo creo que el tipo dijo, pues es que es Da Vinci. Sí, Nada más o claro. menos se le atribuyen un montón de eventos, un montón de pinturas, el arte, o sea, fue un periodo inmenso, importante para la humanidad. O sea, también es algo que parte del almacén o un lugar de Bill Gates, yo digo que parte de la historia de la humanidad. Sí, porque es que ahí también tenemos que hablar de la importancia que tuvo tal vez el papiro, el libro, en la historia del mundo, ¿no? O tal vez en la historia de la humanidad. Y a partir de ahí como que se deloga su valor
tal vez monetario, ¿no? Ujú. Pues sí, pues la verdad yo creo que esto se basa simplemente en porque una parte de la humanidad tiene que valer, no sé, ¿Por qué la historia de la humanidad tiene que tener un precio monetario? someterse a un precio, es que no se me hace ni cuerdo ni lógico, pero ya está, Ya lo hecho está. Y pues bueno, este es el libro más caro del mundo. del mundo. Bueno, ya para cerrar estos datos suaves y seguir Ujú. con ya unos más pesaditos, hablemos un poquito de ese libro que tanto ha marcado la historia de la humanidad, Moviendo países, moviendo países naciones, de personas, absolutamente cultos. todo. Oh, Bueno, y el libro es la Biblia, ni más ni menos. El libro que todo mundo tal vez tiene en su casa, ¿cierto? ujú. Junto, como ya bien lo decíamos, junto al Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes Saavedra, es uno de los libros más vendidos en el mundo. La Biblia se vende en todo el mundo, hermano. Claro, claro. Pero aparte de venderse y tener como este impacto cultural, hay unos incisos como que me dejan sonando, como la Biblia se tiene que tomar tan literal, son parábolas, son una cosa y lo otro. De hecho, existe el estudio de la teología que se basa como en intentar describir algunas palabras que no se entienden. Pero también hay que tener una visión que no hay que verlos con ojos de esta época, sino verlos con ojos de épocas de antaño, Sí, de la época de las personas que escribieron la Biblia. de ese entonces, ¿no? Igual lo que veníamos diciendo con el libro más caro del mundo, el hecho de la historia, ¿no? Ujú. O sea, tenemos en cuenta que la Biblia ha tenido diferentes traducciones y que se ha reescrito en muchas ocasiones a partir de la historia. Entonces, lo que surge y lo que nos hace hablar del tema de la Biblia en este momento es preguntarnos si la Biblia que estamos leyendo en este momento es la Biblia que verdaderamente se escribió desde un inicio. Claro, y ¿Sí? aparte, pues, esta Biblia, ser sinceros, negar la realidad es de necios, como les he dicho. Ha tenido demasiados cambios, inclusive para el que tenga conocimiento o no tenga conocimiento. Hay libros que han sido descanonizados, o sea, que literalmente hacían parte de la Biblia, del documento, del libro, de todo esto, libro sagrado, que hacía parte de la Biblia, que obviamente, imagínese usted tener un libro y sacar el capítulo 2, por ende no se va a entender o va a tener unas incoherencias. Sí. Pues hablo de los libros apócrifos, que son unos libros que fueron sacados, que hablan ciertas como historias, un montón de cosas, que la verdad no entiendo por qué serían descanonizados si son parte de un texto completo, pero se me hace raro que saquen partes de los libros. Es que sí, el pleito está en... O sea, lo que yo te decía, desfigurar el libro. Claro. Porque es que eso es desfigurar el libro, ¿sí? Ujú. Es literalmente tal vez cambiar la historia. Porque se está cambiando, de hecho, la historia. Claro, así se cambia la historia. Obvio. Sí, porque, digamos, un libro tan poderoso como la Biblia, ¿cuántas veces no pudo haber sido cambiado? En algún momento, no sé, algún poder de la iglesia o alguien cambió alguna parte de la Biblia para hacer entender otra cosa. Sí, bueno, esto es muy ambiguo, inclusive podríamos hablar un programa entero de la Biblia, pero yo creo que el inciso se dejaría ahí, de todos los misterios que van en torno a la Biblia, de una cosa y lo otro. Entonces podría ser, hey, si bien la Biblia es un libro, puedes someterlo a juicio, hay preguntas y un montón de cosas, la investigación no está de más, no hay cosa más peligrosa en la persona que no tenga dudas. Entonces, dudar está bien, y más en un libro de estos, que la verdad, para someterlo a estudio es algo muy bueno. Como bien lo dices, dudar está bien. Ujú. Y hay que dudar. La literatura siempre nos ha acompañado y yo creo que este libro tiene mucha trascendencia histórica. Pero pues nada, ahí les dejamos como el temita para seguir. Vienen temas bacanos, Danito. Vienen temas muy buenos. Señores. Estás escuchando El Garullaje, una producción de Uniminuto Radio Soacha, a un clic de la transformación social. Y bueno, ya empezamos un poquito más densos, diría yo. Vamos a ponernos existenciales. Existenciales. Un poquito aquí viene algún tema raro. Créanmelo, si nosotros no entendemos, estamos igual que un montón de científicos que han intentado explicarlo a lo largo de los años. Hablo de un libro peculiar, muy peculiar por un Demasiado, montón de para cosas. serte sincero, sí. Aquí hablo del manuscrito Voynich. El manuscrito de Voynich. De Voynich, sí, señores. ¿Qué sabe de este manuscrito? Tengo entendido que es un manuscrito que hasta el día de hoy no se ha podido descifrar lo que dice.
Correcto, correcto. Este manuscrito Voynich es un libro ilustrado, o sea, que porta un montón de imágenes y que gracias a este pequeña que tiene imágenes se ha podido entender un poquito, por encimita de lo que se entiende, pero lo trágico es que no se sabe ni el escritor, no se sabe en qué año fue hecho, y aquí viene lo peor. Lo importante de un libro es que usted lo pueda entender y leer. Este libro no se puede entender ni leer, está en un idioma totalmente desconocido. Bueno, tengo entendido bajo la historia que se cuenta, Voynich fue un señor que alguna vez adquirió un libro. Adquirió un libro y dijo, bueno, yo lo compro y me lo llevo para mi casa a ver de qué trata. Porque era un libro viejo. Llega a casa, normal, Voynich se da cuenta de que en el libro está escrito en un idioma que no se puede leer. Y más allá de eso, tiene imágenes muy raras, ¿cierto? Muy raras. Lo que hace Voynich es llevar el libro pues como a investigación, a que alguien que sepa del tema, que tenga conocimiento en el tema, le haga una investigación al libro, pues viendo si existe la posibilidad de descifrarlo. Y al final, pues no, nadie ha podido descifrar el libro. Claro, y como se encontró este libro fue una cosa totalmente extraña. El señor Wilfred llegó, muy tranquilito, muy reposado. Esto en 1912. Imagínense, 1912. Entonces el tipo se fue hasta la biblioteca Voynich de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale. Sí. Entonces se acercó, lo compró, porque era un libro muy viejo, entonces le llamó la atención, pues sí, saben que los libros llaman un poquito la atención del exterior, pero cuando el hombre abre este libro, fue una cosa totalmente sorprendente, porque si bien hay unas partes que hablan como de plantas, entonces se identifica fácilmente, hay unos dibujos que hasta nosotros que ya tuvimos la oportunidad de ver las imágenes, no entendemos ni comprendemos, si es que son cosas muy extrañas. Yo les hago una invitación a nuestros oyentes, los invito a que en Google peguen la googleada, y es el manuscrito Voynich, se escribe con V e Y, ¿listo? Buscan el manuscrito Voynich, hay un PDF del mismo libro, y dentro de él verán pues obviamente las imágenes, la escritura y todo lo que se sabe del libro, ¿sí? De lo que se habla entre comillas, que es digamos como temas de fauna, flora, astronomía. Incluso se habla de que en el mismo libro está el origen de la humanidad. Uy, pues, ¿qué te digo? Pues al libro se le hizo una prueba de carbono 14. Sí. Es como para definir más o menos la longevidad de este documento. Se le hizo la prueba carbono 14 y dicen que fue fabricado posiblemente entre el 1404 y 1438, en lo que podría ser la Europa Central, en Alemania o en el norte de Italia. O sea, eso es un montón de cosas que pueden meterse, datos aquí, por allá. O sea, es que es muy complejo definir y determinar de dónde salió este libro. Es que sí, es muy complejo tal vez darnos la forma de descubrir de dónde viene el libro, pero es que lo que más intriga es saber qué dice. Saber qué dice y quién, o sea, porque es que la dialéctica no se comprende. Nosotros lo vimos, tenía una pinta como de tal vez árabe, o sea, en cuestión de la caligrafía, el diseño era como árabe, pero no, para nada es árabe, o sea, es que no se entiende, son unas cosas que tal vez alguien lo hizo de adrede, como de chistoso, en un caso muy hipotético. ¿Quién sabe? Es vamos a mamar gallo, pero yo creo que es muy largo y tiene un montón de cosas como para que sea por tomar del pelo a la gente. Sí, porque es que incluso en las imágenes que hay dentro del libro, que son imágenes dibujadas, se evidencia, digamos, el tema de las plantas. En ciertas partes del libro se muestra también el tema de la astronomía. Hay dibujos que hacen referencia al sol. Entonces, pues sí, es como muy interesante tratar de descifrar qué es lo que dice el libro, porque es que desde el descubrimiento del mismo no se ha logrado descifrar absolutamente nada, solamente los dibujos. Y es que, no, en serio, es que es muy extraño porque han pasado ya demasiados años y han intentado, lo han sometido a investigaciones, pero no llegan a nada. O sea, estamos como nosotros, no hay mucha diferencia entre ellos a nosotros, simplemente lo ven y dicen, pues quién sabe. ¿Quién sabe qué dirá? ¿Quién sabe qué dirá? Pero ahí se deja el dato histórico, por cierto. Les dejamos el dato del manuscrito de Voynich. Bueno, yo les voy a contar, tal vez, no sé si ustedes han escuchado en algún momento, una cancioncita que se ha hecho viral últimamente en los videos de terror, que por ahí andan en YouTube. Claro. La canción tiene como nombre Tilly Tilly Boom. ¿Listo? Tilly Tilly Boom. Ahora, la canción resulta que es un cuento para dormir
hecho en Rusia. Ujú. Lo que hizo algún ruso fue crear un cuento, haga de cuenta como aquí en Colombia el Coco, en donde pues se le genera a ese niño o a cualquier niño el miedo para ir a dormir, ¿cierto? Ujú. Es como un cuento de terror para dormir. Y Tilly Tilly Bomb termina siendo esa historia tal vez como un poquito macabra de tratar de dormir a un niño. Bueno, yo les voy a poner un pedacito acá por el micrófono, Hágale. como para que ustedes lo escuchen. Y pues bueno, así suena. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Y pues bueno, así se va la canción, pues nombrando como un pájaro nocturno, como el miedo que se le engendra al niño para ir a dormir, Ujú. cuenta de que hay un espectro ya dentro de casa, y pues esto es un cuento que se le narraba a los niños en Rusia para que se fueran a dormir. Para dormir. Imagínese que usted le estén contando siendo un niño. Pues a mí personalmente me aterraría. Me gustaría totalmente, pero saliendo de pues la letra y una otra cosa, culturalmente lo que le hemos dado de contexto a esta canción, ¿no? Sí, o sea, miedo. Sí, y aparte de eso, como que el internet ha impulsado un poquito más estas cosas porque como mismo lo decía usted al comienzo, las canciones de YouTube, como que las creepypastas, todo este cuento, la han adoptado como para ambientación, pero a veces uno se toma la potestad de decir, oiga, ¿y esto dónde salió? ¿De Sí, dónde viene? como preguntarse, bueno, de cuál es el origen, ¿cierto? Ujú. Y pues el origen de esta canción ya, digamos, como reconocida en YouTube, en esos videos de crepies, de terror y todo el cuento, termina siendo un cuento ruso para dormir, un cuento ruso para los niños. Sí. Pero es que igual es tétrico, Es igual. muy tétrico. Yo cuando la duda y miramos la letra, es algo muy denso, o sea, dormir, no sé, ¿quién lograría dormir con eso? No tengo ni la menor idea. No, y a quién se le ocurre tal vez contarle un cuento de terror a un niño para llevarlo a dormir, como si eso le fuera a conciliar mejor el sueño. No sé quién dijo, hagámoslo, hágale, no sé, muy loco. Pero pues bueno, les dejamos ahí el nombre otra vez, Tilly Tilly Bomb, para que lo busquen en YouTube y puedan escuchar la canción completa, igual para que como que entiendan un poquito más leyendo la letra de la canción. Así que pues nada, seguimos. Aquí viene una cosa que inclusive a mí me da como tristeza. Sí, causa como mucha tristeza el hecho de esto que les vamos a contar. Pues sí, pues le hablamos de algo de, yo creo que sería uno de los grandes errores de la humanidad, terribles errores de la humanidad, por cierto. De los más catastróficos, Ujú. sí señor. Vamos a hablar de la destrucción de la biblioteca de Alejandría. De Alejandría, sí señor, la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Claro, la biblioteca de Alejandría fue una de las bibliotecas más importantes y prestigiosas, o sea, un centro de conocimiento importante, yo diría no solo de la antigüedad, sino ya del mundo, cosas que de pronto nos hubieran servido hasta la actualidad. O sea, el conocimiento, algo que es tan fundamental para el ser humano, y perderse de una manera tan trágica, diría yo. Sí, porque tengo entendido que todo se da por un incendio. Y ahí Ujú. todo papiro, todo libro, todo papel que se encuentre escrito dentro de la biblioteca es quemado y pues posterior destruido. No se supo nada más de estos documentos escritos obviamente y se perdió mucha información. Claro, según Séneca se perdieron 40.000 escritos. 40.000 escritos. 40.000 escritos, según Séneca. Y pues imagínese qué pudo haber contenido estos escritos. Se dice y solo se dice que posiblemente había tanto conocimiento como el origen de civilizaciones, el origen de posiblemente algunas enfermedades, o sea, un montón de cosas que hasta el son de hoy hubiera podido haber subsanar algunas dudas del humano. Dicen también que en la biblioteca de Alejandría cualquier documento era guardado. Ujú. Por eso el número tan extenso de libros o papiros. Sí, inclusive una forma de recolectar era los barcos. En un momento, pues habían como los que podemos denominar piratas, robaban. Lo que eran las autoridades los paraban y le decían, hey, pasen todos los manuscritos que tengan
y si son bastante cortos, alguien los va a transcribir y se les va a dar la transcripción y nosotros nos quedamos el original. Si ven que no se podían, pues simplemente les dan una compensación y se llevan los originales. Y así con cualquier manuscrito. No importaba quién era. Eso es lo que yo digo, que el conocimiento que tú haber tenido Alejandría fue una cosa inmensa. Claro, porque es que estamos hablando de esa cantidad de libros tan absurda y más de la información que en ella había, ¿cierto? Entonces, según nosotros acá en nuestra cabeza conspiranoica un poco, decíamos que si no se hubiera quemado tal vez la Biblioteca de Alejandría, es posible que el manuscrito de Voynich se hubiera descifrado. Tal vez porque como nunca sabemos de dónde fue que el tipo se basó para escribir ese libro, de pronto ahí había ido como alguna dialéctica, un alfabeto para entender ese manuscrito, el manuscrito de Voynich. Sí, porque es que estamos hablando de que son lenguas muertas. Correcto. ¿Sí? Entonces, tal vez dentro de lo que se encontraba en la Biblioteca de Alejandría estaba la información de muchas civilizaciones, ¿cierto? El origen, su lenguaje, cómo vivían. Entonces, a partir de ahí se puede dar el hecho de imaginarnos, de llegar a entender de cierta manera que si no se hubiese quemado la Biblioteca de Alejandría, el manuscrito de Voynich hubiera sido descifrado. Y un montón de cosas, porque es que se perdió, créanme lo que se perdió demasiada información, porque es que este centro recopila información de lo que sea. Ahorita en la biblioteca encontramos el libro de tal autor, una cosa y lo otro, pues en internet, pues el internet nunca olvida, entonces hay que guardar un montón de cosas, pero es que aquí no había copias, no había nada, lo único era ese papiro que estaba ahí. Era el papiro, es un papel que con nada se encendía y pues trágico la cantidad de conocimiento humano, diría yo, que se perdió. Y ahí también tenemos que ver los avances científicos que hubiéramos podido tener. Claro. La medicina, la tecnología, todo el tema de la arquitectura, era una información muy valiosa. Claro, aquí llega otra cosa, que la historia se llevó a la tumba. Sí, la historia se llevó a la tumba y pues nada, desde ese momento yo creo que se considera un punto cero a una nueva como etapa de información tal vez. El perder toda esa información y luego volver a tratar de recuperarla es algo complejo. Pero pues bueno, este es uno de los acontecimientos más importantes también para la literatura y es la quema, la catástrofe de la Biblioteca de Alejandría. Trágico. Bueno, vamos con otro tema que de cierta manera a mí me sorprendió cuando lo leí y es Pablo Neruda. ¿Tú sabes quién es Pablo Neruda? Pablo Neruda, un escritor importante de América Latina, chileno. Chileno, muy bueno. Un poeta mejor dicho, de los grandes, de los propios. Uh-huh. Y pues bueno, resulta que el man toda su vida se dedicó a los poemas. Correcto. Se dedicó a escribir y pues tuvo grandes reconocimientos a nivel internacional, incluso en Latinoamérica, por ser uno de los poetas más importantes de la época, ¿cierto? Correcto. Resulta que él crea un libro, el cual le da como nombre Confieso que he vivido. Y en el libro es como una autobiografía a todo lo que él ha hecho en su vida, ¿cierto? Uh-huh. Por eso mismo el nombre, Confieso que he vivido. Pues resulta que para muchas personas, incluso yo cuando estuve haciendo la respectiva investigación, no sabía tampoco, resulta que Pablo Neruda violó a su ama de llaves. Uy. Y dentro de ese libro de Confieso que he vivido, confiesa que la violó. Y a través de un poema describe cómo fue el momento. Pablo Neruda. Ese mismo, sí señor. Y pues bueno, les voy a leer ese fragmento. Y pues bueno, dice así. Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia. Es como un baldado de agua fría. La verdad sí, sí, porque es, digamos, un escritor, un poeta al cual como que se le da mucha importancia y que llegue, digamos, a describir estos acontecimientos dentro de su propia autobiografía es algo que lo deja uno frío, ¿no?
La verdad sí, porque yo, pues, Pablo Neruda es alguien importante dentro de la literatura y más de América Latina. Yo no llega a pensar este tipo de cosas porque pues se nos olvida que ellos también son humanos. No en un pro de defenderlos, sino que de pronto también tienen sus impulsos, sus cosas raras, y aún así de pronto como que la fama asolopa este tipo de cosas. Yo creo que si él no hubiera escrito eso, nunca nos hubiéramos enterado de esto. Es algo muy impactante que alguien tan importante para un ámbito llegue a hacer cosas tan ruines, o sea, tan detestables. Y bueno, de ahí sale como también como la polémica. Claro. Pues resulta que la ministra de Cultura Ujú. de Chile, en ese entonces, en esa época cuando se descubrió todo el tema del libro, del poema, de lo que había hecho Pablo Neruda en aquel entonces, se suponía que le iban a poner el nombre de Pablo Neruda al aeropuerto de Santiago de Chile. Ujú. Entonces, pues obviamente la ministra de Cultura dijo, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Los turistas van a creer que pues estamos como aprobando, como motivando el hecho de la violencia sexual, del maltrato a la mujer y pues todo este cuento. Y pues al final el nombre del aeropuerto, que iba a ser Pablo Neruda, quedó en veremos por la situación que se presentó con el mismo autor. Pues nada, yo creo que lo dicho ya está dicho en este punto, pero eso como que mancha como el legado de Pablo Neruda. Pero fuera de eso más, pues no sé qué opinar porque sí es algo que uno no piensa. Pero sí, ya como que daña un poco la imagen del personaje. Más allá del escritor, al humano, a la persona detrás de eso. Entonces algo como que uno nunca piensa, pero pasa. Pero pasa, sí señor. Y pues bueno, ahí les dejamos esa pequeña historia de Pablo Neruda y de su poema El error de joven, creo que fue que Ujú. lo tituló. Error de joven. Y pues bueno, ahí se los dejamos. En Uniminuto Radio Soacha. Minuto Radio Soacha. Esto es El Garullaje. El Garullaje. Bueno, nos ponemos ya más pesados. Llegó el punto más pesado de la tarde del programa. Sí, señores. Y sí, son señores. ya los temas como más fuertes en cuanto a la literatura que logramos encontrar. Y pues bueno, voy a abrir yo estos temas, comenzando con un libro, el cual es La Biblia Satánica. Uy, un título muy sonante. Ahora, esto lo hacemos con son de respeto a todas las personas Claro, creyentes. evidentemente. Lo hacemos con respeto a las religiones, a todos ellos con los cuales puedan ser, digamos, como muy sensibles a este tipo de cosas. Pero así se le denomina al libro, ¿no? Claro, y aquí hablamos de hechos, o sea, esto no preside nosotros, sino lo que está. Nosotros Sí. simplemente lo tomamos y lo disponemos para que ustedes lo conozcan. Pues resulta que hay un libro el cual tiene como nombre La Biblia Satánica, Ujú. de un estadounidense que su nombre es Anton Sandor. ¿Listo? Ese es el autor del libro. Ok. Y pues el libro relata de cierta forma todo lo que muestra la Biblia, pero bajo la perspectiva de Lucifer, de Satanás, ¿cierto? Ujú. A eso se va el nombre, ¿cierto? Correcto. Entonces, dentro del libro encontramos pues lo que es la historia, digamos como del creacionismo, del tema del arca de Noé, de cuando tentaron tantas veces a Jesús, todo este cuento que nos muestra la Biblia, digamos católica o cristiana, y lo que hace la Biblia satánica al final es mostrar como el punto de vista, la perspectiva que en ese entonces tomaba Satanás bajo lo que se narra en esas historias. Uy, pues algo que pues uno no pensaría que existiera porque como la Biblia de Satanás. Es algo que ustedes le llegan de buenas a primeras y uno, uy, ¿cómo así? Son cosas que uno lo aterran posiblemente, de pronto lo muevan, porque de pronto es como un tabú, pero poniéndolo en un contexto real, oiga, ¿cómo sería el punto de vista del diablo, no? Porque de todas formas, de una parte y de otra, pues, ¿cómo sería? Si bien para los creyentes y para esto el diablo es como una figura de maldad, de maligno, también tiene su contexto, también tiene su lado. Y esto es lo que abarca la Biblia. El Sí, y diablo. pues lo que quería en ese entonces, este libro fue publicado en 1969, Ujú. lo que quería el autor en aquel entonces era como
dar una luz nueva, digamos, como mostrar la imagen de Satanás, generar un ocultismo contemporáneo, ¿sí? Meter el tema de la filosofía, de los dogmas, empezar a tomar esa creencia, digamos, un poco malévola a partir de los escritos sagrados, ¿no? Entonces, dar una mirada diferente, digamos, como del tema del cristianismo y el catolicismo, a partir de, digamos, como ese villano en común, ¿cierto? Como lo es como lo es Satanás, ¿cierto? Entonces, esto lo hace literalmente como para generar, digamos, como más apoyo a esa imagen oculta, a todo el tema de la magia, de la brujería, a través de Satanás, que termina siendo como su imagen más reconocida dentro del ocultismo. Pero pues bueno, este es otro libro que marca historia. Ujú. Bueno, otro libro raro en cuestión de religión, en cuestión de dogmas. Uf, llega el Codex Gigas. El libro Codex Gigas, y pues bueno, Ujú. esto también es como una leyenda más o menos. Sí, aparte de eso, pues también inclusive, curioso, también se le puede llamar la Biblia del Diablo. La Biblia del Diablo. Pues bueno, porque detrás de esto hay una leyenda. La leyenda dice que en la Edad Media, un monje benedictino fue condenado. Lo condenaron. Lo condenado y su condena era ser empalado vivo por incumplir sus votos del monasterio. Imagínate, Empalarlo vivo. empalarlo vivo al hombre. Entonces el man dice, ey, cójanla suave. Hagamos una cosa. Si usted me dan chance, esta noche yo les hago un libro ni el desgraciado. Pero denme en esta noche. Como para ver si pasaba, porque pues en la cabeza y humanamente escribir un libro en una noche es una cosa compleja. Eso no se puede, es una cosa inhumana. Pero el tipo, si bien fue encerrado en un cuarto, la única que le quedó ahí sí fue pedirle ayuda al diablo. Él dijo, sáqueme esta. El diablo, listo, breve. Pero la única pauta es que dentro de ese libro aparezca una imagen vanagloriándome a mí. Ah, listo, breve. Según eso, en toda una noche se escribió todo el libro, que Satanás tomó la mano del monje y escribió todo el libro. Y es que es un libro inmenso, o sea, no es cualquier cosa. Según tengo entendido, el Codex Gigas es un libro, digamos, más extenso que Cien años de soledad, que es un libro bastante grueso. Que es un libro que Tiene un tiene grosor de recorrido. 624 páginas y pesa 75 kilogramos. Ahora, 624 páginas escritas en una sola noche. Correcto. Todo con la Según eso. intención de salvar su vida y o sea, de no ser empalado vivo. Ujú. Y recurrió finalmente a Satanás, al diablo. Sí, de hecho, el monje Germán el Recluso, le llamaban, le decían. Pero esto es un poco impresionante porque es un libro que, si bien genera mucho misticismo, se ha comprobado que sí fue escrito por una sola persona. Pero la historia de que fue una sola noche, de pronto, pues sí salió posterior a que fue creado el libro, pero aún así sería como algo como raro pensar que el diablo tomó la mano y en una sola noche escribir un libro, 624 páginas en tan solo una noche. Esto termina siendo pues obviamente una leyenda, ¿no? Esto termina siendo como uno de esos acontecimientos raros el Ujú. cual uno pone en duda. Pero es que igual uno no logra dar como respuesta a uno escribir 624 páginas en una sola noche. Y es que aún Ahora, así, si es un padre benedictino, como bien lo decías, y estaba en juego su vida, no creo que tenga las agallas de poner una imagen del diablo dentro del libro. imagínese si le iban a condenar por fallar los votos del monasterio. Imagínate, no sé, después de ver la imagen del diablo en un libro, yo no sé, Sí, yo creo ¿qué que le para pueden la haber hecho al época, pobre hombre? para la época lo hubieran seguido empalando igualmente. Sí, o sea, yo no sé, pero es un monasterio pues muy religioso y pues que se tomen estas cosas, bueno, eso son opiniones ahí al aire que uno puede llegar a dar, pero aquí lo importante es el libro, la importancia que ha tenido este libro porque se genera un tabú, se genera un misticismo, porque el libro, la historia es algo que de buenas a primeras usted le llegan a contar y uno queda anonadado, estupefacto porque wow, mira este libro. Pues el libro, si bien contiene un montón como de textos
bíblicos, Sí. curiosamente, lo que llama la atención es la figura del diablo. Es la imagen que está ahí. Correcto, Incluso creo que ustedes pueden remitirse a Google. correcto. Igual les va a aparecer la imagen del diablo como se ve dibujado en sí en el Codex Gigas. Sí, este libro, lo último que se ha sabido fue que en el 2007, después de 359 años, imagínate, regresó a Praga, a República Checa, de donde es proveniente este libro, Sí. que ya está protegido por una tapa de madera. O sea, dime, después de 359 años, este libro regresó a su origen. Regresó a su origen, sí señor. Ujú. Bueno, yo voy a tocar un tema que ya es como uno de los más pesados, ya como para ir finalizando con el programa del día de hoy. Y les voy a hablar del Rauskina. El Rauskina es un libro al cual su traducción da como el libro del poder. Resulta que este libro es escrito por, digamos, brujos, magos, y termina siendo literatura de ocultismo, ¿sí? Literatura en cuanto a la magia. Resulta y cuentan que en el libro se enseñan a cómo dominar la magia, a cómo dominar como esos poderes, a dominar la brujería, incluso dentro del libro, ya al final del libro, cuando tú logras dominar todo lo que es la magia en sí, tienes la facultad de dominar el diablo y ponerlo a tus servicios. Una cosa que fue muy importante que dijiste es entenderlo, comprenderlo. Después de eso se puede ir a la práctica, pero imagínate, pues en dado caso que sea real, imagínate poder controlar a Satanás. El hecho de sí tener el poder absoluto de cualquier cosa, incluso hasta de los mismos demonios, es algo como poderoso, es algo muy Claro, místico. Es muy místico y muy aterrador porque simplemente tener un escrito hecho por una persona, por un humano, y que te tenga una cantidad de poderes con el simple hecho de entenderlo, de leerlo, hacer un montón de cosas, es algo que te da mucho que pensar, tal vez sea real o no, y en dado caso de ser real, no sé, quien tenga estas capacidades sería pues imparable técnicamente, ¿no? Sí, claro. Ahora, o así como otro dato histórico también del libro, es que pues el libro en Islandia es conocido como piel roja, Piel roja. ¿sí? A lo que hace referencia a que es el color de las cubiertas del libro, haciendo pues referencia a que es un libro maldito. Ujú. Por lo mismo que estamos contando, es literalmente uno de los libros más terroríficos de magia negra que ha existido. Y pues como bien lo decíamos, su finalidad es conseguir dominar el mismo diablo, para que se ponga en servicio del mago, que pues ha logrado tomar todo ese poder que narra el libro. Y aún así, sí, me sigue sorprendiendo. O sea, imagínese el libro del poder absoluto, del poder místico. Un montón de cosas que... Pues yo no soy muy creyente en el punto de la brujería, pero aún así me daría miedo como toda esta gente, cosas, fuerzas que uno no conoce, que uno palpa, que una cosa y lo otro. Y me aterra que llegara a ser real y algún loco venga y si de verdad la aplique y ay, nos jode. Ahora, se cuenta, bajo lo que muchas personas narran a través de internet, Ujú. bajo los testimonios, y es que pues, o sea, si algo no podemos negar es que el libro todavía está a la venta, el libro es fácil de conseguir de cierta manera, pero no ha logrado aquella persona o no se ha encontrado aquella persona que aún logre dominar toda la magia que existe, todo el tema del ocultismo y que al final termine dominando el diablo. El libro es fácil de encontrar en Google. Qué miedo. Igual esto es solamente como Sí. un aviso, no estamos obligando a nadie, pero pues bueno, ustedes son Sí, libres nosotros, como digo, simplemente sacamos la información y la predisponemos para que ustedes la conozcan. Ya de allá, lo que ustedes quieran hacer externo aledaño, ya Sí, propio ya, riesgo. ya nosotros no tenemos Sí, nada ya que ver ahí, nosotros velas en ese entierro. pero igual contamos el tema de Rauskina, el libro del poder, Libro del el poder. libro rojo. Qué miedo.
Bueno, Ay. este tema sí nos ha causado mucho miedo, mucha intriga. Incluso creo que hemos llegado a debatirlo entre nosotros, haciendo como el previo al programa, de si es o no es necesario leerlo. Ay, no. Pues la verdad, personalmente a mí me dio miedo, me dio mellito, como dicen. Pero pues para hablarles del poema tenemos que decirles qué es, qué es. Y pues bueno, El poema de Tomino es un poema japonés que dice: la leyenda cuenta: quien lo recita en voz alta se muere, y quien lo recita en la mente resulta herido o lesionado de gravedad. Extraño, ¿no? claro, Este libro fue escrito por Yomota Inuyuki, si me equivoco, perdón, porque no sé japonés. mano. Yomota Inujiko. Inujiko. Bueno, ese mero. Ese. Y publicado en un libro de poemas llamado The Hair is Like a Rolling Stones. Nada que ver con la banda, por cierto, en el año 1919. 1919 es Ujú. publicado este libro en Japón. Claro, y la leyenda empieza en una web japonesa donde varios usuarios publicaron videos donde ellos estaban leyendo el poema. Y aquí es donde empieza lo raro. Se dice que algunos de ellos no volvieron a escribir, no se volvieron a saber nada de ellos. Por ende, se tuvo que el poema tuvo efecto y chao, se desvivieron. Y en algunos casos también se ha visto que la gente, después de leerlo, sí ha resultado gravemente herida. Y aquí llega el dato más importante de una persona puntual que lo leyó. ¿Tú sabes cuál es ese dato? Sí, señor, pero antes quiero que Antes. hablemos un poquito del autor. El autor. Pues bueno, resulta que cuentan muchos como aficionados a la historia, y es que el autor fue poseído esa noche que estaba escribiendo ese libro por el mismo diablo. Entonces el diablo quería reclutar gente, quería como llamar gente a sus filas en el infierno. Por ende, a través de dicho poema, como que los incita a ser llevados con él y pues bueno, a trabajar con él, ¿cierto? Según cuentan, el diablo toma la mano de dicho escritor y empieza a escribir, a redactar dicho poema sobre Timono. Ujú. Y bueno, al final simplemente es publicado, la gente empieza a leerlo. Desde 1919, que fue su publicación, tiene una pérdida en la historia, porque Ujú. hay que recalcar el tema de las guerras, Ujú. sí, como que el poema no tiene como una existencia Sí, clara. Inclusive un datico que dicen que pues después de la Segunda Guerra Mundial pues el diablo como se sació de tanta muerte y tantas almas que fueron, que pues se le salió de las manos este documento y se fue a variar por el mundo, que estaba resguardado por alguna fuerza del diablo. Exactamente, y pues bueno, terminó en manos de la comunidad del internet, que siempre es buena para difundir cosas. Así son buenos. Y pues bueno, hay una historia la cual nos trae a este lugar. Ujú. Hablando de literatura y hablando pues de dicho poema, resulta que cuando se viraliza dicho poema en Japón y en el mundo, un locutor de radio en Japón decide recitarlo en un programa. Muy mala idea. Era director de un programa paranormal y pues decide recitarlo en su programa. Dijo, esto nos va a subir el rating, así que hagámosle. Ay, Al recitarlo pasaron 3 días y murió. no. No sabemos si es coincidencia. Puede ser, porque pues como la única forma para morirnos es estar vivos, pero es algo chistoso y curioso que después de leer esto, que precisamente tiene esa leyenda que usted lo lee, se muere. Imagínese, hermano. ¿Y que este tipo se muera? Es complejo. Raro y complejo, de verdad. Es siempre le deja a uno como, sí, como Ujú. como la piquiña de será que sí, será que no. Y pues por eso lo debatíamos antes del programa, si era buena o mala idea leerlo. ¿Qué dice, Nanito? Por ahí le da 2 renglones. Es que, sinceramente, pues de pronto no, pues este tipo de leyendas son cosas que de pronto dentro de uno generan miedo, y el miedo es como que, hey, no, allá, no más, está ahí, pues bueno, no lo toquemos, evitémosle al cuerpo. Pero la curiosidad es una cosa loca, y, ay, no sé, La curiosidad mató al gato, como dicen por ahí. Y ay, nos puede estar matando. pues bueno, Nanito, yo
te voy a ser muy sincero y es que yo soy como muy creyente en este tipo de cosas. Ok. Ahora, soy un loco y un arriesgado, eso sí no te lo voy a negar, y tengo las ganas de leerlo. Pero no sé qué tan factible sea, pues conociendo todas estas historias y conociendo, digamos, como lo que ya se ha contado, ¿cierto? Sí, yo creo que hay que curarnos en salud. Pero resulta Ay. que hay un audio en YouTube, el cual lo escuchamos hace poquito. De hecho, me tapé los oídos. De hecho, se tapó los oídos el señor enano porque le daba miedo. Y pues bueno, así como les puse la canción de Tilly Tilly Bomb, vamos a poner un par de segundos del mismo poema, como 3 para que segundos. ustedes lo escuchen. El poema es narrado en su idioma japonés, es narrado pues por una persona X, pero su voz siempre le da un poquito como de intriga, como de miedo, como de generar ese temor en las personas que lo escuchan. Así que pues bueno, este es el audio, un par de segundos y damos cierre a El Garullaje. 妹は吐く、可愛い富の頭を吐く。一人地獄に落ちゆく富の、地獄暗闇花もなき。鞭で叩くは富のあれか、鞭の主草が気にかかる。叩けや叩きやれ。叩かずとても。 Ya, ¿le parece bien, Nanito? ¿Da mucho miedo? Da mucho miedo. Es que pasa saber el contexto. Es algo que uno dice, ay, no, porque si me puedo morir, pues yo quiero vivir, yo tengo unas deudas, debo todavía unas platas, yo creo que todavía no. Incluso es raro porque lo hablábamos también antes del programa y era que últimamente nos han como salido así cositas raras haciendo ciertas investigaciones, Sí. como canciones suicidas, poemas recitados a De la hecho, muerte. nosotros nos hemos cortado demasiadas cosas, tipo como el poema de Tomino, porque cuando estamos en nuestras casas nos genera unas sensaciones muy extrañas, algunos temas a investigar dentro de las casas. Puede ser uno que uno se psicosee, pero pasa algo, uno se siente Siente tensionado, uno feo, como con esa miedo. mala sensación. Y Pero pues, pues sí, este es el poema, el de, poema Tomino, de Tomino, y es algo que se asusta. que sí. Ahora, si yo tuviera el valor necesario en este momento lo leo, pero Pero no lo va a leer. pero yo tengo una carrera profesional por terminar, tengo una familia a la cual amo y una novia a la cual no voy a dejar, así que pues nada, este fue el poema de Tomino, el poema de Tomino, y pues bueno, vamos a dar ya cierre a lo que fue el garullaje por hoy. El especial. En Uniminuto Radio Soacha. Esto es El Garullaje. Y pues bueno, Ya. hasta aquí nos da el especial de hoy. Hasta que nos dile el especial de la Feria del Libro, sí señores, conmemorando este arte, esta cosa tan hermosa que es la literatura. Hasta aquí nos llega el programa. Acuérdense, ahorita 23 es el Día del Idioma, conmemorando como el tema de Miguel de Cervantes Saavedra, todo lo que fue el libro más importante en la historia. Y pues bueno, aquí concluye nuestro especial de la literatura, agradeciéndoles a ustedes que nos escuchan. Y pues bueno, faltando aún la ausencia de nuestro compañero, el cual no pudo estar hoy con nosotros, pero pues le damos nuestro más sincero apoyo desde la lejanía y esperamos que pronto regrese. Es parte fundamental de este programa. Así que pues nada, siempre recordándoles en Uniminuto Radio Soacha, a un clic de la transformación social. Esto fue El Garullaje por el día de hoy. Síganos en Facebook como El Garullaje. Hasta la próxima. Muchas gracias, chao. Estás escuchando El Garullaje, una producción de Uniminuto Radio Soacha, a un clic de la transformación social.